Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos una semana más en este programa dedicado a las matemáticas de cero a Aleph. En él recibimos como cada 2 semanas a Amelia Muñoz García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Amelia hoy nos va a hablar, les va a contar a todos ustedes la vida de este matemático soviético. Él nació en Ucrania, pero pasó allí en la Unión Soviética casi toda su vida y, bueno, entró a la universidad ya con 22 años porque era necesario trabajar en trabajos más obreros, ¿no? Como así lo solicitaban los líderes de la Unión, y lo hizo ya como decía, con 22 años. Háblanos de su vida y de lo que llevó a cabo, de la obra de Boris Levin. Pues la obra de Levin se centra sobre todo en análisis funcional, en teoría de funciones completas, y es curioso que acabara haciendo matemáticas porque, bueno, por comentar un poquito su infancia, él nace en 1906 en Odessa, en el seno de una familia de clase media judía, y durante su infancia Levin se muda en muchas ocasiones porque su padre trabaja para una compañía de barcos de vapor en el Mar Negro como administrativo. Este hecho tuvo el efecto que has comentado antes, no le permiten entrar directamente en la universidad tras acabar el instituto. Y el motivo es que tras la Guerra Civil Rusa, que ocupa entre 1917 y 1923, en la que desaparece el Imperio Ruso y nace la Unión Soviética, pues no se podía acceder a la universidad si no se tenía un origen proletario. Y ser administrativo aparentemente no era lo suficiente. Así que lo que hizo Levin fue ir ocupando puestos de trabajo que creían que le iba a permitir llegar a acceder a la universidad. Por ejemplo, va a ser agente de seguros durante un breve periodo de tiempo, va a repartir periódicos en la ciudad en la que vivía cuando acaba el instituto, en Yeisk, y posteriormente lo que hace es mudarse a Tuapse para aprender el oficio de soldador y tomar parte en la construcción de un oleoducto que transcurría entre el norte del Cáucaso y una refinería en Grozny. De hecho, va a ser gracias a este último empleo que se gana el derecho a entrar en la Universidad de Rostov en 1928, y para entonces ya tenía 22 años, entonces no deja de ser una entrada bastante tardía, ya que los matemáticos suelen entrar pues con 17, 18 durante esta época. Y la cuestión es que entra como estudiante de física en el departamento de física e ingeniería, pero él empieza estudiando matemáticas porque consideraba que no sabía las suficientes. Y bueno, como las matemáticas son un poco adictivas, podríamos decir, Levin decide, tras este primer año en la universidad, cambiarse al curso que él, o sea, al graduado que él obtendría, que sería matemáticas, lo cual consigue en 1932. Y en vez de irse a otro sitio, Levin decide quedarse investigando en Rostov, en parte porque no podía obtener el doctorado, y el motivo es el siguiente: tras la Revolución Rusa, todos los títulos por encima del graduado universitario se abolen, así que lo máximo que se puede hacer es eso, obtener el grado e ir publicando para ganar prestigio. Y eso es lo que él va a hacer. Un ejemplo de esto lo encontramos en su artículo Generalización de un teorema de Holder, en 1934. En el que generaliza la ecuación funcional para la función g de Euler. Levin va a estudiar con detalle todas las soluciones de esta ecuación que Holder había excluido en su resultado original, ampliando así el rango de acción. Con respecto a este artículo, caben destacar un par de aspectos interesantes. El primero va a ser que Levin ya había resuelto el problema cuando estaba en segundo de carrera, y ahora lo único que hace es darle forma o darle retoques para que se pueda publicar. Y el segundo es que, aunque el título original del artículo va a estar en inglés, Levin lo escribe en ruso. Esto va a ser una jugada astuta, la verdad. Por una parte, un título en inglés lo puede leer casi todo el mundo para cuando se va a publicar el artículo. Entonces lo hace atractivo, quieren leértelo, pero por otra parte el artículo va a estar escrito totalmente en ruso, con lo que no está confraternizando, entre comillas, abiertamente con los matemáticos extranjeros, lo cual estaba muy mal visto, pero muy mal visto como de mandarte a Siberia. Por supuesto, su investigación la complementa con un trabajo como profesor en la Universidad Técnica de Rostov, específicamente en el Instituto de Ingenieros Ferroviarios, puesto que va a ocupar entre 1932 y 1935. Como en 1934 se restaura el sistema de títulos de posgrado en la URSS, él decide dirigir su trabajo de investigación en dirección a una tesis que va a presentar en 1936 en la Universidad de Kharkov, sobre el crecimiento de una función completa a lo largo de una semirrecta y la distribución de sus ceros con respecto a su argumento.
Esto pertenece a análisis funcional. Bueno, una función completa es una función que es holomorfa en todos los puntos finitos de todo el plano complejo. Holomorfa significa que nace en un conjunto complejo, en un conjunto perteneciente a los números complejos, va a dar un resultado también en un conjunto complejo y se puede derivar una y otra vez cuantas veces se quiera. El estudio de funciones holomorfas y completas es la base del análisis complejo y ocupó gran parte del interés de Levin a lo largo de toda su carrera. Por otra parte, también cabe destacar que en 1936 Levin va a aceptar un trabajo en Odessa, en la Universidad de Ingeniería Naval, desde el año anterior a la entrega de su tesis. La calidad del trabajo va a ser que le concedan cuando la entrega, su tesis, no un doctorado normal, sino una especie de alto doctorado o doctorado de nivel superior al normal, que se concedían en la Unión Soviética por aquella época. Odessa va a ser una buena elección para Levin en aquel momento. Creen que era amigo suyo desde hacía ya unos cuantos años, trabajaba allí y había comenzado a crear en torno suyo lo que acabaría por ser una de las escuelas de análisis funcional más importantes del mundo. Levin va a estar en Odessa 14 años, entre 1935 y 1939, aunque quizás sería más acertado decir que lo que va a hacer es pertenecer a esta escuela, ya que en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y Levin tiene, o más bien siente que es su deber alistarse. Para entonces tenía 33 años y no lo cogen, pero no por su edad, sino porque como era profesor universitario estaba exento, y no solo es que estaba exento, sino que no se le permitía alistarse. Levin siempre se había sentido orgulloso de su lugar de origen, así que quizá este fuera el motivo por el que decidió intentar entrar en el ejército soviético, aunque también puede ser que considerara que habiendo combatido, siendo soldado, se contendrían un poco a la hora de discriminarlo por ser judío. Bien, como sabemos, en 1941 Hitler decide invadir la Unión Soviética y manda tropas nazis que comienzan la invasión el 22 de junio. Y para el 8 de agosto, poco después, los nazis y la Cuarta Armada rusa sitian la ciudad donde estaba la universidad donde trabajaba Levin. Tras 4 asaltos consiguen tomar la ciudad y tiene lugar lo que se llama la masacre de Odessa o el holocausto de Odessa. Aunque afortunadamente para Levin, él fue evacuado a Samarcanda, en Uzbekistán. No así las decenas de miles de judíos que morirían a manos de las tropas invasoras. En Samarcanda, la escuela de análisis funcional que se había empezado a construir o que estaba construida en Odessa sigue funcionando. Pero cuando los soviéticos vuelven a tomar el control de Odessa y Levin puede volver a su lugar de trabajo, la escuela no se va a reconstruir. Levin sí que va a volver y de hecho él va a llegar a ser jefe de departamento, pero no van a volver a llamar a todos los miembros y no se les concede siquiera permiso para volver. De acuerdo con Rebecca Manley, con el libro que ella escribe al respecto, hubo una gran cantidad de soviéticos judíos que no pueden volver a su lugar de origen o a su hogar si habían sido evacuados durante la guerra. Pero esto no abarca a todo el mundo. Esta política estaba dirigida especialmente a la élite cultural y a la élite intelectual. Se dejó volver a los profesores de pleno derecho, pero a nadie más. Y esto hizo que la Escuela de Análisis Funcional de Odessa se debilitara enormemente. Para Masinri, Crane, que había sido el fundador, fue acusado de tener a demasiados estudiantes judíos y tuvo que irse como consecuencia a esto. Se va a cerrar, por tanto, la escuela. Y, de hecho, Levin va a aguantar allí, en Odessa, todo el tiempo posible, pero llega un momento en el que la situación empieza ya a ser muy incómoda. Creen que lo van a echar o prácticamente está ya firmado su despido cuando otro matemático llega a su rescate, Naum Alkirez, que era un amigo y un colega de Levin que lo invita a unirse a él en la Universidad de Kharkov. En esta universidad lo que se estaba intentando hacer era construir una escuela de análisis funcional similar a la que había habido en Odessa y que habían destruido. Y que conste que no es que fuera enchufismo, aunque eran amigos, Levin para entonces era un matemático de renombre que venía de crear la teoría de funciones completas de crecimiento completamente regular. Esto lo había creado en los años 30 junto con Albert Pflüger. Teniendo en cuenta que Pflüger era de Zúrich y que ninguno de los dos tenía permiso para visitar al otro en persona, se puede apreciar el esfuerzo extra puesto en esta colaboración por medio de carta. Como íbamos diciendo, Levin se muda a Kharkov en 1949 y formaría parte del claustro el resto de su vida.
dio clases de análisis y de una amplia variedad de ramas. Cálculo para estudiantes iniciales, variable compleja, que se suele destinar para estudiantes bastante más avanzados, análisis funcional, funciones completas, funciones armónicas, funciones casi periódicas, álgebra de Banach, que por cierto también es análisis, y un largo etcétera. Todo esto, salvo la primera asignatura, suelen ser matemáticas dirigidas a estudiantes que están ya en cuarto, quinto, una cosa por el estilo. En su clase empleaba a veces material propio, aunque no publicado, lo cual ayuda a aumentar la popularidad de Charcot, ya que los estudiantes quieren ir allí para estar al día de lo que está saliendo o de lo que aún está por venir. De hecho, esta facultad acabaría por transformarse en una versión moderna de Odessa, atrayendo a tanto a nuevos estudiantes como a antiguos alumnos y antiguos profesores. El trabajo de Levin en esta época va a incluir el desarrollo de teoría de mayorantes, la distribución de raíces de funciones completas. Además, va a crear la teoría de mayorantes subarmónicos e hizo contribuciones a la teoría de bases exponenciales, así como otras ramas del análisis funcional. De entre las publicaciones de este periodo, a mí me gustaría destacar la de 1956, titulada Distribución de ceros de funciones completas, en la cual lo que hace es poner al día al lector de las bases comunes hasta ese momento de esta teoría y después completa más de la mitad del libro exponiendo resultados de cosecha propia, haciendo del libro una pieza fundamental en cualquier facultad que en ese momento esté trabajando con funcional, que prácticamente todas, ya que constaba de una gran cantidad de material de difícil acceso, no solamente lo que había él escrito, sino esas bases que tampoco eran accesibles a todo el mundo. Existe una segunda versión de este libro, de 1980, por el propio Levin, que actualiza y amplía brevemente su contenido. Con ocasión de la publicación de su libro del 56, de este que estábamos hablando, Levin inicia un seminario y en 1969 además va a ser nombrado jefe del Departamento de Teoría de Funciones en el Instituto de Física e Ingeniería de Bajas Temperaturas de la Academia de las Ciencias de Ucrania. Sin embargo, su rol en las instituciones se vio siempre torpedeado por intereses políticos, que es, desde mi punto de vista, lo que impidió que su nombre hoy día sea mucho más conocido de lo que es. Uh-huh. No trató de congraciarse con el partido y esto hizo pues que lo excluyeran de actividades como comités, asesoramiento en determinados problemas, tribunales para juzgar otros doctorados, que no fuera el suyo, o sea, a sus propios alumnos. Y bueno, esto lo que hace es que le impide en parte ascender a universidades más cercanas a Moscú y también a salir del país, a conocer a sus colegas. Esto no va a poder hacerlo hasta finales ya de los años 80. Y sin embargo, nada impidió que brillara como lo hizo, ni que trabajara hasta su muerte en 1933. Y de hecho se dice de él que era capaz de dar soluciones cortas y elegantes allí donde otros matemáticos necesitaban o construían una mucho más larga y mucho más farragosa en términos de escritura. Y desde luego la elegancia y la brevedad es una cosa que se valora mucho en matemáticas. Muy bien, pues hasta aquí la vida de este matemático soviético, de Boris Levin, un matemático del que nos ha hablado en este Cero Aleph, como siempre, Amelia Muñoz García, un programa en el que pueden conocer más sobre esta ciencia tan interesante que cada 2 semanas traemos aquí a Radio Sefarad de la mano de Amelia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.